Capítulo 4, entonces, de Primera de Tesalonicenses. Y es necesario, que nos ubiquemos. ¿O te acordás que Pablo y Silvano habían enviado a Timoteo a Tesalónica porque estaban preocupados del estado de la iglesia? Tiempo después, Timoteo vuelve. Pablo ya estaba en Corinto para el regreso, lo habían enviado cuando estaba todavía en Atenas. Ahora ya estaban en Corinto, llega Timoteo con buenas noticias, noticias de que la iglesia estaba firme en la fe, en el amor, y que verdaderamente deseaban ver a Pablo y a sus compañeros. Así que esto para Pablo fue un gran gozo. Realmente estaban, dice que revivieron con esta noticia. Y les da, el apóstol comienza, apenas llegó Timoteo con las noticias, empezó a escribir esta carta. Pablo les da ciertas indicaciones, y así termina el capítulo 3. Vamos a ver cuáles son los últimos versículos. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, Pablo les habla del amor fraternal, les habla de la santidad, y todo esto está relacionado con la segunda venida del Señor. Y esos son los temas que va a seguir tocando Pablo al comenzar el capítulo 4. Y lo que tenemos que entender, yo creo que ya te diste cuenta, que la vida del creyente no tiene nada que ver con un aislamiento del mundo. Los creyentes no son seres especiales, súper espirituales, ascetas, aislados. No, los creyentes están realmente conviviendo con el mundo en medio de esta sociedad, y tienen que lidiar con asuntos cotidianos, tienen que trabajar como todos. Sin embargo, dice la Escritura que siendo que están haciendo a simple vista lo mismo que el resto, no son como el resto. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, hizo una oración por sus discípulos. En el capítulo 17 de Juan leemos, versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, los creyentes, los discípulos de Cristo, aunque están en el mundo, no son del mundo, no pertenecen al mundo. Es un pueblo diferente, un pueblo de Dios. Dice la Escritura que somos apartados, un pueblo apartado. Y vos sabés que, como leíamos recién, el Señor Pablo va a abordar el tema de la segunda venida de Jesucristo. Pero para abordar este tema, primero deja bien claro que el creyente debe estar preparado para eso. Esta vida y la vida venidera no son dos asuntos distintos para el creyente, es la misma vida. El que cree dice, tiene vida eterna, la vida eterna ya comenzó. Entonces se trata de un solo asunto. Y es muy importante entonces, antes de hablar
de la segunda venida, hablar de estar preparados para esa segunda venida. El Señor Jesús dice, lo leemos en Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, Pablo está haciendo énfasis ahora en que nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesús. Y estar preparado no es otra cosa que vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida que agrade a Dios. Entonces, vamos a leer los primeros 12 versículos que hablan justamente de esta preparación para después entrar en los siguientes, el 3 en adelante, que hablan de la segunda venida. Eso lo veremos ya el jueves que viene. Entonces vamos a leer del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros asuntos y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, acá tenés unas cuantas instrucciones del apóstol Pablo. En realidad, son dos grandes temas, dos grandes instrucciones que el apóstol da. Por lo demás, hermanos, entonces dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Fíjate vos, ¿te acordás que Pablo decía que los amaba con una ternura de una, nunca me acuerdo la palabra, una doncella, no, una nodriza a sus propios hijos? Y el Pablo dice, hermanos, os rogamos, y también los trata como un padre a sus hijos, y exhortamos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Lo que Pablo está diciendo que esto que él les va a decir no es una idea propia. Esto es el mismo Señor Jesús hablándoles por parte de Pablo. Pablo, en este caso, sería la voz del Señor Jesús. Está hablando con la autoridad que el Señor Jesús le ha otorgado para decirles estas cosas. Y dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más
y más. En definitiva, lo que le está diciendo es que deben vivir la vida que a Dios le agrada. La Nueva Traducción Viviente dice que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Eso les había enseñado Pablo y era lo que esperaba que hicieran. Vivir una vida que agrade a Dios. Y dice, bueno, ellos era lo que estaban haciendo. De hecho, ¿te acordás que Pablo se llenó de felicidad cuando se enteró de la conducta de ellos? Y Pablo dice que ellos lo tomaron a él y a sus compañeros de ejemplo, pero que llegaron a ser ejemplo de otras iglesias, así que se estaban conduciendo bien. Y dice que en esa clase de conducta deben abundar más y más, nunca es suficiente. Siempre la idea del creyente es abundar en esa búsqueda de agradar a Dios. Y el hecho es que solo un creyente puede agradar a Dios. La otra vez hablábamos de esto. Y acá está la respuesta a esa inquietud que tenían algunos. Solo un creyente puede agradar a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, bueno, ustedes están dando fruto, bueno, tienen que dar más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. No se tenían que conformar, más y más fruto. Ahora, como les decía, solo un hijo de Dios puede agradar a Dios. Para las otras personas es imposible. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios si no tenés la fe que Él mismo te da, la fe salvadora. En Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esto es un privilegio que solamente tienen los hijos de Dios. Nosotros hemos sido aceptados por Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo todo. Ahora, el anhelo, en Efesios dice que nosotros ahora somos somos hechos para buenas obras, las que Él dispuso de antemano que nosotros hiciéramos. Efesios 2:10. Entonces, ahora nosotros, por medio de Jesucristo, podemos agradar a Dios, y ese debe ser el gran anhelo, ese debe ser el motor en la vida del creyente, agradar a Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gálatas 1:10. Pablo dice, pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El anhelo de Pablo era agradar a Dios, y ese es el anhelo de todo verdadero creyente. Colosenses 1:9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. 1 Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, bueno, de eso se trata la vida cristiana, de vivir una vida que a Dios le agrade. Y Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. Pablo, cuando estuvo con ellos, ya les había dado estas instrucciones. Y lo que Pablo les está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Y mirá lo que dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación. Bueno,
La palabra santificación tiene que ver con santidad. Dios nos ha hecho santos, nos ha separado. Vos sabés que santo tiene que ver con separar algo para un uso específico. Ese termo, bueno, está separado para agua caliente, no para otra cosa. En ese sentido está santificado. Se separó con un uso específico. Ahora el Señor a nosotros nos separa para su gloria, para sí mismo. Y esto ocurre en el momento mismo de nuestra conversión. Cuando nosotros creemos, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en ese momento es que somos separados del resto para pasar a ser propiedad de Dios. Y en 1 Corintios 1:30 dice más: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces Él nos separa, nos hace santos. Pero yo no sé si a vos te pasa que aunque vos estás en Cristo, aunque vos has sido separado para Dios, seguís pecando. ¿Es tu experiencia esto? ¿No es cierto que sí? Sí. Bueno, entonces la santificación tiene tres aspectos en realidad. El primer aspecto es el que acabo de decir, que Dios te separa. El segundo aspecto es que la santificación también es un proceso. Es algo que ocurre durante toda la vida del creyente. Se llama santificación progresiva o experimental, porque es la que vive, que experimenta el cristiano. Y esta santificación es que Dios nos está moldeando para hacernos cada vez más parecido al carácter de Jesucristo. Eso sería. Y esto, ¿sabes cómo se logra? ¿Cómo se logra esta santificación? Que nunca termina hasta que estemos en su presencia. Nunca vamos a estar perfectos en esta vida. Pero esa santificación se produce en nosotros por medio del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. La palabra dice que nos purifica, nos santifica. El Señor dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santifica. Entonces, en la medida en que vos te vas sometiendo a la palabra de Dios, te vas pareciendo cada vez más a Jesucristo. Esa santificación también la podemos entender como madurez. Cada vez, como un fruto que va madurando, y se va pareciendo cada vez más a lo que tendría que ser. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Pedro, en vez de decir que se santifiquen, dice crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Vayan santificándose. Y si bien es una obra de Dios, el creyente debe participar de esa obra. Es una tarea del creyente de cada día buscar ser cada vez más parecido a Jesucristo. Por eso es importante el conocimiento, por eso es importante leer la palabra y ponerla en práctica. Y dice también Pedro, 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ves? Tenés que ir pareciéndote cada vez más a Jesucristo. ¿Sabés que ese es el parecido familiar? ¿Viste que los hijos se parecen a los padres? Bueno, nosotros también tenemos que ir pareciéndonos, como hermanos y como hijos del Señor. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, está hablando de esta santificación, de esta santificación progresiva, que nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo, que vayamos cada vez esforzándonos más,
gracias al poder del Espíritu Santo, en ese proceso de crecimiento, de madurez. Y el tercer aspecto de la santificación es, la santificación final, completa, que es la glorificación, cuando estemos completamente santificados en la presencia de Dios. Pero en esta tierra ya hemos sido separados para Dios y ahora estamos en ese proceso de santificación. Y cuando Pablo habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es así. La voluntad de Dios es que nosotros nos vayamos santificando en todo nuestro ser. Pero acá, en esta porción de la Escritura, lo que le está escribiendo a los tesalonicenses es algo muy específico. Pablo dice, la voluntad de Dios es que ustedes se santifiquen en todo, por supuesto, pero en un área en particular. Y dice que os apartéis de la fornicación. Que os apartéis de la fornicación. Ahora, no es que Pablo está hablando de un pecado en particular, hay alguien o algunos de la congregación que están en ese pecado, como ocurre, por ejemplo, en los Corintios. Viste que en el capítulo 5, Pablo trata un caso específico de fornicación, ¿te acordás? Un hombre que, tenía relaciones con la mujer de su padre, con su madrastra sería. Y Pablo dice, hay que separarlo a ese. Acá no está hablando de un caso específico, está hablando de un potencial peligro. Pablo oraba por sus hermanos de Tesalónica de día y de noche y sabía que ellos estaban en una situación de constante tentación, porque la cultura griega, la sociedad de Tesalónica, era una fuente constante de tentación. Ellos habían vivido en una cultura, antes de conocer al Señor, donde la inmoralidad sexual era algo corriente, donde lejos de censurarla, se la alentaba. Los dioses que adoraban, los dioses paganos, eran promiscuos. Totalmente promiscuos. En los templos, vos sabés, en los templos de adoración, había mujeres que ejercían la prostitución sagrada, que lo que implica era tenían relaciones sexuales a cambio de dinero, con motivos religiosos, para buscar, un éxtasis o cosas así. Así que Pablo dice que os apartéis de la fornicación. Eso era lo que habían vivido siempre. La fornicación era algo común. Yo no sé si no encontrás paralelismo con la sociedad actual. O fíjate cómo la ciencia puede avanzar, pueden haber los medios de comunicación pueden transformarse, las comodidades, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Y la cultura de ese tiempo era tan promiscua como la cultura de este tiempo. Entonces, cuando se habla de fornicación, la palabra griega es porneia, es una palabra que es amplia en su significado, porque abarca todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. La fornicación tiene que ver específicamente con el adulterio, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y tiene que ver también con las personas solteras que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, y abarca toda la gama que se puede imaginar,
Porneia, de ahí viene la palabra pornografía, por ejemplo. Entonces, si algo no demandaba la religión pagana era la pureza sexual o la castidad. Eso era algo completamente extraño para la cultura. Y los creyentes, entonces, estaban en una constante exposición a esa clase de cosas. Que, como te decía, para el resto de la gente era común, era normal. Y ellos, de hecho, habían vivido en esas circunstancias. El Nuevo Testamento habla mucho sobre este pecado. El Señor Jesús dice en Mateo 5:27, «Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Entonces el Señor Jesús ya lleva, más allá del hecho, está llevando a la mente, a los pensamientos. Mateo 19:9 dice, «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera». Es muy específico el Señor. Hechos 15:29. Que os abstengáis, esta es la carta que le manda a los que mandan los del concilio, el primer concilio cristiano, a las iglesias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan en varones, heredarán el reino de Dios. Continúa y después dice, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y continúa la lista. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, todo esto, malos deseos, pasiones desordenadas, todo esto tiene que ver con porneia. Entonces, que no tiene nada que ver con que Dios condene la sexualidad, todo lo contrario. Pero para eso está el matrimonio. El Señor, en Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es un pecado serio. Es un pecado serio. Y la sociedad constantemente está invitando a que se incurra en este pecado, porque no lo considera pecaminoso, no lo consideraba la sociedad de esa época y tampoco se lo considera hoy. Entonces Pablo dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La Reina Valera dice así. Si vos lees otras traducciones, en vez de esposa, se traduce como vaso y en otras como cuerpo. Porque, de hecho, literalmente la palabra griega es vaso. Y viste que Pedro, por ejemplo, dice que la mujer es un vaso más frágil. Pablo habla del vaso, este vaso de barro, el cuerpo. Entonces, algunos entienden que se trata del propio cuerpo y otros entienden que se trata de la esposa. Mira, la Biblia textual dice que a cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. Su propio vaso. Así también lo traduce la Biblia de las Américas. Que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor.
Pero la palabra de Dios para todos dice que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Entonces, algunos traducen vaso, otros traducen cuerpo, otros traducen esposa. La lenguaje actual dice que cada uno de ustedes trata a su propia esposa con mucho respeto. Entonces, ¿por cuál nos inclinamos nosotros? Bueno, por como viene en el contexto, está hablando de fornicación, de matrimonio, lo más lógico, y continúa después hablando de esto, lo más lógico que no cambie de tema Pablo, que está hablando de relaciones sexuales, está hablando de estas cosas bien concretas, y de golpe empieza a hablar de otra cosa. Está hablando en matrimonio, está hablando de relaciones fuera del matrimonio, lo más lógico que hable de esposa. Así que, si hablara de cuerpo, del cuerpo propio, no estaría en contradicción con la Escritura. No es que cuando leemos que se traduce cuerpo decimos, uy, no, pero esta es una contradicción grande, porque realmente está diciendo que cada uno sepa controlar su propio cuerpo. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, que por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otra parte habla de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que hay que apartarse de la fornicación. O sea, no es una mala traducción, pero lo más lógico es que esté hablando de la esposa. Entonces, la fornicación viola el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. El matrimonio fue dado justamente para preservar al hombre y a la mujer de la inmundicia. El matrimonio es, ya sabes, una institución que el Señor estableció casi en la fundación de la humanidad, y es para que sea santa, para que sea de bendición para el hombre y para la mujer. Y por ejemplo, en 1 Corintios 7:2 hay un pasaje que puede ser tranquilamente paralelo, porque dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. De esta manera, entonces, en el matrimonio se guarda la santidad y el honor, que es todo lo contrario a la inmundicia. La inmoralidad corrompe al hombre, lo denigra, no lo honra. Entonces Pablo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El tema es eso, la sociedad, los gentiles, los que no conocen a Dios. Entonces, el creyente que se maneja en esa nebulosa está actuando como si no conociera a Dios, está actuando como los gentiles. En Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, es muy enfático Pablo con este tema. No es un tema menor. El problema es que es un tema oculto. Es un tema secreto. Y continúa diciendo Pablo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de que ninguno engañe o agravie a su hermano en este tema.
Quien no, dice, la palabra agravie, literalmente en el original, es ir más allá, pasar los límites establecidos. Que no pases los límites establecidos con tu hermano. Y la palabra dice, y ni engañe, también es excederse, aprovecharse, defraudar a su hermano, aprovechándose de él, defraudándolo, tomando a su esposa o a su hija. De eso está hablando Pablo. Hay otras traducciones que son bien claras. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa. Porque es serio, cuando uno comete fornicación, dice que peca contra Dios, ¿no? Todo pecado es contra Dios, por más que sea contra una persona, en definitiva es contra Dios, contra ti solo he pecado, decía David. También dice que peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Peca contra Dios, peca contra su propio cuerpo y peca contra el padre de alguien o el esposo de alguien. Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Pablo dice que no defraudes, que no engañes al hermano, y con esa frase, esa palabra hermano, está mostrando la enormidad del pecado, del crimen. Porque estos pecados se practican en secreto. Pero acá Pablo dice que aunque el agraviado no se entere, aunque todo tipo de fornicación sea en secreto, dice que el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. A Dios no se le puede engañar. Y Dios castigará. En Hebreos 13:4 lo hemos leído. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces esta no es una conducta de un cristiano. No es una conducta de un cristiano. Pablo les habla algo que ya les había enseñado personalmente. Y es algo que tenemos que saber porque la cultura de esa época no es diferente a la nuestra. Porque Dios castiga el pecado. Dios está en contra de este pecado particular, la fornicación. Pero vivimos en una cultura donde incluso el Estado alienta la fornicación. Reparten, ¿no? En la educación pública se enseña cómo fornicar, en definitiva, ¿o no? Se les regala preservativos. La salud pública se permite el aborto, el divorcio por cualquier causa.
las canciones, la cultura, el arte. No escuches la radio porque se te caen los oídos de las letras. Entonces, estamos en un tiempo donde Dios dice que las personas tienen que llegar puras al matrimonio y la cultura te dice eso es una tontería, una pavada. Y es una lucha muy grande. Tal vez este sea el tiempo donde más tentación hay con los celulares, con la televisión, las computadoras. Entonces, yo creo que a mí me llama la atención cómo Pablo le dedica mucho a este tema, con los tesalonicenses, siendo que no había un pecado concreto, siendo que no estaba tratando de alguien o de un grupo de personas que estaban haciendo eso, pero el peligro estaba, y esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo. La política alienta la fornicación. Como decía el profeta Isaías, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que está ocurriendo siempre desde la fundación del mundo, pero yo creo que este tiempo es, si no es peor, bueno, es alarmante. Huid de la fornicación, de todo tipo de fornicación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Para esto nos llamó el Señor, para santificación. No hay coherencia entre un creyente y la inmoralidad sexual, aunque lo justifique de cualquier manera. Porque para justificaciones somos expertos. Para echar culpa somos expertos. Pero a Dios no se le puede engañar. Y el apóstol escribe a los Corintios, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si ya fuiste justificado y santificado, bueno, huid, porque es una tentación constante. Huid de la fornicación, dice el apóstol. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá tenemos un montón de causas por las que la fornicación está mal, porque tu cuerpo no es tuyo, es de Dios, porque es el templo del Espíritu. Y Satanás va a estar empeñado en tentarte todo el tiempo. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Qué énfasis que hace Pablo en esto, ¿eh? Cuidado con desechar esto, cuidado con decir, bueno, pero no es para tanto. Bueno, pero en este tiempo yo la amo. O cosas así, porque como te decía, justificaciones hay
¿Qué tiene de malo? Y dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece para rechazar la tentación. Y desechar esto es desechar la obra del Espíritu Santo, es desechar la enseñanza del Señor. Así que Pablo lo que está haciendo acá no es reprender, no está reprendiendo a nadie, está previniendo. Está previniendo. Él nos dio su espíritu y también en esta carta al final dice, no apaguéis el espíritu, cuidado. Y ahora cambia de tema. ¡Wow! Cambia de tema, menos mal, ¿no? Pero acerca del amor fraternal, dice Pablo, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Bueno, acá, porque acuérdate que Pablo estaba feliz de esta iglesia. Él les dijo estas cosas duras porque los ama como un padre a su hijo. Acuérdate que empezó diciendo, os ruego y exhorto, como la madre con la ternura de una madre muy amorosa a sus hijos, como un padre preocupado, les dice estas cosas. Y ahora le dice, en cuanto al amor fraternal, la verdad, que están bien ustedes. Sí, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Se amaban. Ellos tenían el Espíritu Santo, recién lo leíamos. El Espíritu Santo les había sido dado como a nosotros, y entonces ese amor fraternal, ese amor entre hermanos, esa Filadelfia, Filadelfia es amor fraternal, estaba presente. Y Pablo no tenía que explicarle, ya mencionándolo era suficiente. Y dice que también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, porque no solamente había amor fraternal con los hermanos de Tesalónica, sino también con los de Berea, con los de Filipo y con toda la provincia. Se ve que tenían contacto, acuérdate que había contactos comerciales, había había puertos. Entonces se comunicaban con los hermanos de otros lugares de la provincia y les daban amor, se ve que los recibirían en sus casas. Y Pablo le dice, abunden en eso, sigan así y más todavía. Nunca es suficiente el amor, abunden en esto. Y hablando de esto, pasa a otro tema que parecería como que no está relacionado, pero está relacionado. Habla del amor y parecería que había algunos que se abusaban de ese amor. Porque continúa en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces Pablo está acá hablando de algo concreto. Así como no había nadie en concreto que había caído en fornicación, pero estaba el peligro, ahora sí está hablando de algo concreto. Dice que procuréis tener tranquilidad. Si vos le decís a alguien que procure tener tranquilidad, ¿por qué se lo decís? Porque debe haber gente que no estaba tranquila, porque había cierta intranquilidad. Y con respecto a esto, dado el contexto, lo que viene a continuación y lo que se trata en la segunda carta, nos damos cuenta que esa intranquilidad tenía que ver con la segunda venida del Señor. Había hermanos que estaban intranquilos con este tema, que no lo estaban entendiendo bien y que estaban un poco agitados. Fíjate en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo les dice, tienen que estar tranquilos, no tienen que estar intranquilos, no tienen que estar conturbados, porque se ve que había hermanos que estaban intranquilos y que sembraban intranquilidad, porque inmediatamente le dice, y ocuparos en vuestros negocios, en vuestros asuntos, le está diciendo. Evidentemente estos hermanos intranquilos con este tema estaban tratando de intranquilizar a otros y se estaban metiendo en asuntos de otros y estaban tratando de interferir incluso con las enseñanzas de Pablo. Entonces, desde Pablo los exhorta a que estén tranquilos. Y algunos de estos hermanos intranquilos habían llegado al extremo de dejar sus trabajos porque decían que el día del Señor estaba cerca. Entonces acá tenés estos que se estaban abusando del amor de los hermanos. Bueno, como el día del Señor estaba cerca, ellos dejaban de trabajar y empezaron a vivir a expensa de la bondad de otros. Y está bien que los cristianos esperen la segunda venida del Señor, es algo bueno, y dice que tenemos que estar preparados, pero tenemos que ser coherentes. Esperar al Señor es hacer su voluntad, y la voluntad de Dios es que cada uno trabaje, que esté tranquilo, que esté sosegado, que se gane su sustento diario, pero estos hermanos no tenían ese sentir. Y de hecho, esta amonestación de Pablo se ve que no le hizo caso, porque en la segunda carta les tiene que hablar incluso más duramente. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestarle como hermanos. Entonces estaban estos hermanos ociosos a los que Pablo verdaderamente censura. Y es también importante porque dice Pablo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cada uno debía trabajar en lo suyo, en lo que correspondía, trabajar con sus manos. En esa época el trabajo con las manos era lo más común. Y dice, para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, para que el Evangelio no sea desprestigiado. Mirá los vagos estos. No. Cada uno tiene que trabajar honradamente, dice. Y para que no tengáis necesidad de nada. No es bueno que un hermano, en vez de ganarse su propio pan, dependa de otro. Lo que es bueno, según la Escritura, es que cada uno trabaje y que pueda ayudar a los que están en verdadera necesidad. Dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, de esta manera Pablo prepara a los tesalonicenses para el tema que viene ahora, que es la segunda venida del Señor. Lo que está diciendo Pablo es que estemos preparados. Y fíjate, ¿no? Cómo el énfasis que le dio al tema de la sexualidad. Cómo muchos van a decir en aquel momento, Señor, Señor, y resulta que no estaban preparados. Entonces, este es un tema al que tenemos que prestar atención. Y no dejarnos inquietar, dice Pablo, por falsas doctrinas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. Que cada uno tiene que vivir su vida con tranquilidad, haciendo lo que le corresponde.
Cada uno con su familia, trabajando, amando a su hermano, haciendo bien, y así estará preparado para cuando el Señor vuelva. Y qué bueno que cuando el Señor vuelva nos vaya haciendo eso, dice, y no otra cosa. ¿Amén? Bueno.